Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés escuchando. Hoy tenemos la segunda cápsula de Bienestar Animal, las cápsulas del Dr. Stoll, del Dr. Polo Vet. Todavía estamos en la definición de la marca. Y quiero enfatizar algo que dijimos en la cápsula anterior. Les dije a ustedes que el tema del bienestar animal había nacido con un informe. Un informe que se publicó en el año 1967. Y quiero enfatizar esto para que ustedes tengan presente el tiempo que hace, hagamos un cálculo rápido, 50 años que se publicó esto, para que vean, para que comparen, para que lean, para que busquen y vean qué poco que muchos países han hecho por este tema. No podemos decir que no lo sabemos, esto está, lo pueden buscar ustedes. Googleen en internet el informe, la publicación, como dice técnicamente, para hacerlo fácil en Google, pongan Bramble, 1965, y ahí va a salir casi seguro con esas dos cosas el informe. Técnicamente dice informe del Comité Técnico de Investigación sobre el Bienestar de los Animales bajo los sistemas de cría intensivo del ganado. En este informe participaron el profesor Bramble, que era el jefe del departamento de zoología del Colegio Universitario de North Wales, el profesor Barbauld, Lady Barnett, el profesor Ever, y es muy interesante ver que el trabajo fue presentado y con resumen de contenidos. Desarrollo de los métodos intensivos de producción, legislación sobre el tema del bienestar animal, la cría de aves domésticas, cerdos, ganados, ovejas, pavos, patos y conejos, la parte de cría en educación y entrenamiento de la tenencia de estos animales y, lo más importante, la parte final, sumario de recomendaciones. ¿Qué evidencias se presentaron? Y para que ustedes vean cómo se hizo este trabajo tan importante, fueron 33 días de trabajo, 15 de los cuales lo dedicaron a escuchar evidencias. Visitaron 54 establecimientos en Inglaterra, Gales y Escocia. Además, visitaron Dinamarca, Holanda e Irlanda del Norte. Invitaron para que se les presentara evidencia escrita a través de la prensa de las organizaciones y de los individuos que estuvieran preocupados para los términos de referencia. Buscaron entrevistar en forma oral a la gente que estaba interesada y preocupada para hablar sobre todo esto. Y de todas estas conclusiones, vieron que resultaba difícil definir precisamente qué eran los sistemas de cría intensivos. Vieron cómo se tenía a las aves, ya sea si estuvieran aves de postura, a los pavos y otros tipos de aves, también cómo estaban los conejos, que se utilizan mucho para alimentación en Inglaterra. Y para ellos vieron que no era un tema nuevo. Los métodos tradicionales en los años 60 se consideraban que eran, en inglés se dice factory farming. ¿Qué quiere decir esto?
como si fueran fábricas ganaderas. Entonces, para ellos, el hablar de factory farming eran sistemas absolutamente intensivos en larga escala y muy automatizados. Los testigos trataron de mostrar y buscaron demostrar que todas estas unidades era la forma general en la cual se criaba el ganado. Había muchos problemas para ver los aspectos sanitarios y las molestias, pero se sugiere en este informe que debía hacerse una investigación posterior por parte de las autoridades sanitarias de Inglaterra. Vieron también un aspecto histórico y dijeron que realmente el pueblo inglés tenía una preocupación histórica por la forma del trato de los animales. Y, por ejemplo, ya en esas épocas, y comparen ustedes con lo que pasa en muchos países de América Latina, estaba prohibidas las riñas de gallos en Inglaterra. Yo he visto, por lo menos acá en Argentina, las riñas de gallos están prohibidas. Pero fíjense ustedes qué paradoja. Debido al sistema federal, como la ley que penaliza las riñas de gallo es una ley nacional, las provincias tienen que decidir ellas mismas si aceptan o no esta prohibición. Paradojas de la ley, hay varias provincias en la Argentina que no aceptaron la prohibición. En esas provincias, el maltrato animal y las peleas de gallo, la crueldad de tener animales que pelean a muerte para entretenimiento, se considera un aspecto folclórico, un aspecto tradicional, vergonzoso pero real. Y en este sentido, yo quiero volver al aspecto técnico en el cual el capítulo 2 de este informe habla de cómo se ha ido desarrollando los métodos intensivos de la cría del ganado en Inglaterra. Y vieron que en gran parte todo esto estaba asociado a una presión económica en el cual había un interés, una búsqueda de obtener mayor producción de carne en determinadas condiciones. Y también vieron un aspecto en el cual era muy importante y analizaron el censo. Por ejemplo, en esa época vieron la cantidad de unidades que habían censadas de determinados tipos de producción aviar, qué cantidad era la que se necesitaba para que esos métodos fueran sustentables, y en los aspectos genéticos también, en el cual muchas de las razas que estaban ahí habían sido seleccionadas por este tema también de la producción. Se analizó también el aspecto de los costos de alojamiento, o sea que ya en esa época el problema comercial, el problema de costos, había sido tenido en cuenta. Y lo que era interesante era la legislación. Ya en Inglaterra tenían legislación en el año 1809, que todavía estaba vigente. Esto es una introducción nada más. Hay mucho más. Este documento es un documento sumamente interesante, pero quiero, para esta píldora, no pasarme de los 10 minutos. Así les va a resultar a ustedes mucho más cómodo para ver. Los espero en la tercera cápsula, la tercera píldora. Hasta luego.